grabar y pueden apagar su cámara si lo desean. Minimicen la ventana de Zoom que queda del lado derecho para que no les estorbe, arrastren a la barra de tareas. Bien, les estoy hablando sobre los sistemas de unidades y empecé por las unidades fundamentales. La primera que está aquí en esta tabla es la unidad de distancia. La unidad de distancia. En el sistema métrico es el metro, en el sistema inglés es el pie y en el sistema internacional también es el metro. En esto no hay diferencia entre el internacional y el métrico. Y les mencioné que en el sistema métrico se utilizan los llamados prefijos para que cuando tengamos cantidades pequeñas de longitud, cantidades pequeñas las convertimos a cantidades más grandes. O viceversa, cantidades grandes las convertimos a cantidades pequeñas. O sea, cantidades, por ejemplo aquí, cantidad muy pequeña la convertimos a una cantidad grande. 5 por 10 a la menos 9 la convertimos a 5. O bien, una cantidad de grande de 5 por 10 a la 9 la convertimos a 5. La reducimos. Entonces, ya sea para aumentar cantidades o para reducir cantidades. Para eso son los prefijos. Pero en el sistema inglés no utilizan prefijos. En el sistema inglés, ¿qué es lo que hacen para cantidades pequeñas o cantidades grandes? Utilizan otras unidades que se le pueden llamar unidades especiales y convierten el pie a otra unidad especial. Por ejemplo, una cantidad pequeña de pies, 0.5 pies, la convierten a la unidad especial llamada pulgada, usando esta equivalencia. ¿A alguien se le ocurrió esta equivalencia? Un pie, 12 pulgadas. ¿Por qué 12? Así se le ocurrió a alguien que sea 12. Pudo haber sido cualquier otro valor. A alguien se le ocurrió el valor de 12. Y entonces convierten esa cantidad pequeña en pies, la convierten a pulgadas. Entonces, la unidad de pie, la unidad original es el pie, pero la convierten a la unidad especial. Es una unidad especial. O cuando tienen una distancia grande, 50 pies, por ejemplo, entonces usan otra unidad especial. Le llamaron yarda y alguien inventó esta unidad especial, le llamó yarda, no sé por qué, de dónde salieron el nombre de yarda, y se les ocurrió la equivalencia de 3 pies. ¿Por qué 3 pies? ¿Quién sabe? Así se le ocurrió a alguien y así se quedó. Bueno, eso pues, ¿Perdón? yo no sé de dónde sale el nombre, pero sé el por qué se le atribuye esa cantidad de medida. ¿Ah, sí? Dígamelo. Es que es más que nada para atribuirlo a partes del cuerpo. Por ejemplo, el pie, pues es un pie, pues, se podría decir que era el de un rey, ya que un rey inglés, porque es su sistema métrico. La Sí. yarda, pues, se supone que si se pone como, no sé, se pone sus brazos abiertos como en T, así se pone de pie, se pone en T, la mitad de su cuerpo va a ser una yarda, por lo tanto, de punta de sus dedos al otro lado sería 2 yardas, o sea, 6 pies. Ajá. Más o menos a eso se le van atribuyendo. A eso se le ocurrió a alguien. Pero, de veras, fue una ocurrencia, podríamos decir, absurda. Simplemente pudieron haberle llamado yarda y pudieron haberle puesto cualquier valor. Por ejemplo, 10 pies o 15. O si hubiera sido yo, a mí me gusta el 7, yo hubiera dicho una yarda es igual a 7 pies. El valor que sea.
¿Alguien se le ocurrió? ¿Alguien por ocurrencia? Así se les ocurrió 3 pies. ¿Cuál la pulgada, profe? ¿Perdón? La pulgada también, lo que Sí, comentó el compañero, también era por el pulgar de un rey, que era el que medía con su pulgar. sí, sí, sí. De hecho, sí he escuchado de esas ocurrencias, de cómo se les ocurrió, pero de veras son ocurrencias absurdas, pero así se les ocurrió establecerlo. Muy absurdo. Y así se quedó. Y así se siguen utilizando. No han inventado más unidades especiales en el sistema inglés. Siguen usando esas ocurrencias de hace muchísimos años. Entonces, 50 pies lo dividen entre 3 pies y quedan 16.7 yardas. O si la cantidad en pies es muy grande, 50,000 pies, entonces inventaron otra unidad especial, la milla. Y también seguramente hay una ocurrencia. ¿Por qué se les ocurrió 5,280 pies? Y entonces 50,000 pies lo dividimos entre 5,280 y quedan 9.5 millas. Así es como convierten distancias en el sistema inglés, usando unidades especiales. Pero son las 3 únicas unidades especiales. Mientras que en el sistema métrico y también para el sistema internacional, en lugar de unidades especiales se utilizan los prefijos. Y son muchos prefijos. Muchos prefijos y además, claro, también, cada prefijo tiene su equivalencia. Así como las unidades especiales del sistema inglés tienen sus equivalencias. ¿Quedó claro? ¿Alguna pregunta? No, ninguna. Bien. Pasamos a la siguiente unidad fundamental. Es masa. A la unidad de masa en el sistema inglés, originalmente, bueno, en sus orígenes, primero se le había llamado gramo. Gramo. Con el tiempo, después se le cambió el nombre a kilogramo. De hecho, se le agregó el prefijo kilo. Y se dijo, en adelante, la unidad de masa ya no va a ser gramo simplemente, va a ser kilogramo, ya con prefijo. Kilogramo. Y posteriormente hubo necesidad, y después les voy a decir por qué, se dijo, no va a ser kilogramo simplemente, va a ser kilogramo masa. Porque más adelante, cuando hablemos de fuerza, para la unidad de fuerza también es kilogramo. Pero resulta que el kilogramo de fuerza es diferente al kilogramo de masa. Por esa razón, se tiene que decir kilogramo de masa o kilogramo de fuerza. ¿Queda claro eso? Pero originalmente era gramo simplemente. El símbolo para escribir la unidad de kilogramo masa, es este. K mayúscula de kilo, G minúscula de gramo y M de masa. Pero la M se pone como subíndice. ¿Sí entienden lo que es un subíndice? La M se pone como subíndice. Vean que está como subíndice. Le voy a quitar el subíndice, así sería sin subíndice. Así es subíndice. Así se recomienda escribirlo con subíndice. En el sistema inglés le llamaron libra. Y también sucedió lo mismo en el sistema inglés, que después tuvieron que decir libra de masa, porque también hay libra de fuerza. Entonces se debe especificar libra masa. Y en el sistema inglés se escribiría así el símbolo de masa. Claro, traducido al español, LB traducido al español, subíndice M de masa.
¿Cómo lo escriben en el sistema inglés? ¿Cómo se llama? En lugar de libra en español, ¿cómo se llama en inglés? ¿Lo recuerdan? Pounds. Pound. Pounds, ¿no? Pound. Ujú. Es pound. Y creo que lo escribe nada más una P. Una P de pound. Yo aquí lo puse traducido al español. Para el sistema métrico, perdón, para el sistema internacional, se decidió llamarle kilogramo también, igual que en el sistema métrico. Pero aquí ya no va a ser necesario llamarle kilogramo masa, porque para fuerza inventaron otro nombre, el newton. Y así ya no se tiene que decir kilogramo masa, porque ya no hay kilogramo fuerza. No, en el sistema internacional sería newton, la fuerza. ¿Quedó clara la diferencia? Y en el sistema internacional nada más se escribe kg, ya no se le pone el subíndice m, porque no se necesita decir kilogramo masa. Cuando se dice kilogramos, automáticamente es de masa. Y cuando se dice newton, automáticamente es de fuerza. Para la unidad de masa también se pueden utilizar los prefijos. Pero de por sí el kilogramo ya tiene el prefijo kilo. Pero en el sistema inglés, en lugar de la libra, establecieron otra unidades. ¿Hay alguna unidad especial en lugar de la libra en el sistema inglés? Les pregunto. Yo conozco el slug. No, el slug es otra cosa. ¿Las onzas? La onza. La onza es para cantidades pequeñas de libras. La convierten a onza. No puse la equivalencia y no quiero profundizar mucho en eso. Y no la recuerdo, la verdad. No estoy acostumbrado a usar libras y onzas, puesto que usamos más el sistema métrico. Pero hay una equivalencia para convertir de libras a onzas. Cuando se tienen cantidades pequeñas de libras, se convierten a onzas. Pero cantidades grandes de libras, no hay. No hay equivalencia para cantidades grandes de libras. Bien. Y pasamos ahora a la unidad de tiempo. La unidad de tiempo, por cierto, en la antigüedad hubo unidades de tiempo muy raras. Muy raras. Así como también, por ejemplo, hubo unidades de masa muy raras. Por ejemplo, la llamada vara. Para decir, ¿cuánto mide este objeto? Pues tantas varas. Una unidad muy rara. Y había una equivalencia de esa unidad rara. Bueno, en la unidad de tiempo también hubo unidades muy raras para la unidad de tiempo, hasta que se estableció una unidad realmente adecuada. El segundo. Y el segundo fue adoptado tanto en el sistema métrico como en el sistema inglés. Y cuando se estableció el sistema internacional, se decidió seguir usando el segundo. El segundo se abrevia, en el sistema métrico, se abrevia SEC, se escribe SEC. Para el sistema inglés traducido al español lo pondríamos igual, SEC, y en el sistema internacional se recomienda que se ponga nada más S. Aunque yo aclaro, por costumbre, aunque voy a usar el sistema internacional, lo voy a seguir escribiendo como SEC, abreviatura de segundo. Pero es correcto si nada más se escribe S de segundo.
Para el segundo, ¿se utilizan equivalencias? ¿Han escuchado usar equivalencias para el segundo? Por ejemplo, cuando se dice milisegundos. Pero es raro utilizar equivalencias para el segundo. Es raro. En lugar de usar equivalencias para el segundo, ¿qué se utiliza? Equivalencia, ¿no? Como el minuto de la hora. Minuto y hora. Recuerden, Conversiones. recuerden, si no se usan prefijos, se usarían, ¿qué? Equivalencias. Nombres especiales. Unidades especiales. Recuerden, así se les puede decir, unidades especiales con una equivalencia. ¿Y qué unidades especiales se han inventado para convertir el segundo? De hecho, la unidad de tiempo de segundo es muy pequeña. Cantidades más pequeñas de tiempo de segundo, ahí sí se utilizan prefijos, como el milisegundo, el microsegundo, el nanosegundo, etc. Pero comúnmente las unidades de tiempo son más grandes de segundo. Y entonces ahí se definieron unidades especiales con equivalencia. El que es después del segundo, ¿cuál sería la primera unidad especial? El minuto con su equivalencia de 60 segundos. Después del minuto, la hora. Después, el día. Después, vamos, participen. Semana, mes, año. Y después de año, ¿qué sigue? Lustro, Lustro. década, No, después del año sigue década, que son 10 años. Y después de la década sigue el lustro. El lustro son 100 años. No, el lustro No, son ese- 50 ese es el años, siglo. son 5. ¿Perdón? Ese siglo, profe, 100 años es un siglo. Tiene razón. El siglo. el sí, lustro es de siglo. 5 Es 5, sí, años. es Sí, 5. tiene razón. El siglo y luego el lustro, etcétera. En fin, son unidades especiales, recuerden. Recuerden, no lo olviden. Si no se utilizan prefijos, entonces se usarían unidades especiales. Y las unidades especiales tienen su equivalencia, así como los prefijos. Bien. La siguiente unidad es temperatura. Para la temperatura en el sistema métrico, originalmente se le llamaba grados. Lo mismo que en el sistema inglés, originalmente se le llamaba grados. Pero había mucha confusión cuando se hablaba de los grados del sistema métrico o los grados del sistema inglés. Había mucha confusión. Y entonces se decidió agregarle el nombre de la persona que inventó los grados del sistema métrico. Originalmente era grados Celsius o centígrados. El nombre de la persona fue Celsius y no sé por qué después le cambiaron a centígrados. Grados Celsius o centígrados. Pero después hubo una modificación y se cambió a grados Kelvin. En el sistema inglés, los grados fueron inventados por Rankine y se le conocen así. Perdón, originalmente también eran grados Fahrenheit. Grados Fahrenheit. Pero después también se decidió cambiar a grados Rankine. El por qué se cambiaron los grados Celsius a Kelvin y los grados Fahrenheit a Rankine, se los voy a explicar más adelante en la unidad número 1, porque es parte importante para la termodinámica. Todavía se siguen usando los grados Celsius y los grados Fahrenheit, pero los correctos son grados Kelvin
y grados Rankine. Y el símbolo que se utiliza para grados Kelvin es, vean, es un cerito en forma de superíndice. Este es un cerito en forma de superíndice. El cerito significa grado. Joven, no, que no ocurra eso, por favor. Cierren su micrófono y no metan interferencias a la clase. Abran su micrófono si acaso van a preguntar o a contestar una pregunta. Grados se escribe como un cero, como superíndice. Espero que entiendan lo que significa superíndice. Y la K mayúscula de Kelvin. Así como grados centígrados se escribe el cero de superíndice y la C de, perdón, para Celsius se escribe el cero de superíndice y la C de Celsius. Lo mismo para grado Rankine, se escribe el cero de superíndice y la R de Rankine. Así se escriben las unidades de temperatura. Para el sistema internacional se decidió dejar los grados Kelvin los mismos que del sistema métrico. Así que observen que en esas 4 unidades fundamentales, el sistema internacional prácticamente es igual al sistema métrico, aunque la única diferencia es que los kilogramos ya no se dice kilogramo masa, simplemente kilogramo en el sistema internacional. Pero prácticamente podemos decir, casi es igual al el sistema internacional, hasta ahorita casi es igual al sistema métrico. Bien. En la unidad número 1 les voy a hablar sobre la unidad de temperatura, porque la temperatura es muy importante para la termodinámica. Permítanme un momento, déjenme ver. Ok. Quería ver si lo tenía aquí. Ok. Ahora, hay más unidades fundamentales, aparte de esas 4 que puse aquí. Hay más unidades fundamentales, pero estas son las que me interesa hablar, sobre todo porque son de interés para esta materia de termodinámica. Pero hay más unidades fundamentales. Ahora voy a hablar de las unidades derivadas. Y voy a empezar por la unidad derivada, tal vez la más sencilla de las unidades derivadas. Área. Para las unidades derivadas, aquí dice lo siguiente. Las unidades derivadas están definidas por ecuaciones de la física. En cambio, las unidades fundamentales dice, las unidades fundamentales están definidas por patrones establecidos. Patrones. Y los patrones son las equivalencias. Las unidades derivadas están definidas por ecuaciones de la física, por lo cual no tienen nombre y equivalencia, a menos que se defina un nombre especial con una equivalencia. O sea, una unidad especial. Esto es importante. La unidad de área. Para la unidad de área no se le dio un nombre a la unidad. No hay un nombre para la unidad de área. ¿Por qué? Porque la unidad de área está definida por una ecuación. ¿Y cuál es la ecuación que define a la unidad de área? Muy simple. Área es igual a distancia por distancia o distancia por longitud. Aquí lo puse así, la ecuación. Recuerden que los símbolos matemáticos, un símbolo matemático puede ser cualquier símbolo. Solamente el símbolo de la unidad es el que se debe respetar. Aquí puse como símbolos matemáticos
A mayúscula para área, D minúscula para distancia y L mayúscula para longitud. Por ejemplo, si multiplicamos una distancia de 2 metros por una longitud de 5 metros, entonces nos da una área de 10 metros cuadrados. Entonces, con la ecuación se calcula el área, sustituyendo distancia en longitud, calculamos el valor del área. Y las unidades del área, pues es la multiplicación de las unidades de la ecuación. Metro por metro, metro cuadrado. El cuadrado se pone como superíndice. Entonces, la ecuación de área nos define las unidades. Lo mismo en el sistema inglés. Si sustituimos una distancia de 2 pies por una longitud de 5 pies, entonces el área resulta una cantidad de 10 y las unidades sería pie por pie cuadrado. Entonces, la ecuación define las unidades de área. En el sistema internacional sería lo mismo que en el sistema métrico. Repito, el símbolo de la unidad de área lo define la ecuación. Es decir, sería metro cuadrado. En el sistema métrico, en el sistema inglés, pies cuadrados. En el sistema internacional, metro cuadrado también. Sin embargo, hay una unidad especial para área. ¿Cuál es? ¿Hay una unidad especial para área? ¿Alguien la recuerda? En el sistema métrico se utiliza la hectárea. Pero hay un detalle. La hectárea no se utiliza para cualquier área. En otras palabras, la hectárea es una unidad especial particular para una aplicación. ¿Para qué tipos de áreas se utiliza la hectárea en forma particular? Son los que utilizan Para la los, agricultura. profe, en la tierra. Por agricultura. Para los terrenos. Terrenos. Sí, lo que dijo David. Esa es la palabra correcta. Áreas de terrenos. Sí, en la agricultura es donde más se utiliza, pero se habla de áreas de terrenos. Pero no se utiliza la hectárea para definir el área de un objeto, no. Se utiliza en metros cuadrados. O se puede usar un prefijo para cambiar los metros cuadrados, pero no hay una unidad. La hectárea no se utiliza para objetos, no. La hectárea es una unidad especial, pero de uso particular. Y no la puse aquí porque no es de uso general. Espero que entiendan eso. En el sistema inglés también hay una unidad una unidad especial de uso particular para el pie cuadrado y también es para áreas de terrenos. ¿Cuál es? ¿No es el acre? El La yarda. No, el acre. La yarda es de distancia. El acre. El acre, por cierto, la hectárea tiene una equivalencia. Es de 10 a la 4, ¿verdad? O sea, es como si fuera un área de terreno de 100 por 100 metros. 10 a la 4, 10,000 metros cuadrados. El acre no recuerdo cuánto equivale el acre. Pero el acre es una unidad de área exclusivamente para terrenos. ¿De acuerdo? Entonces, esa es la unidad de área. Pasamos ahora a la unidad de volumen. ¿Cuál es la ecuación? Repito, lo que dice aquí, las unidades derivadas están definidas por ecuaciones de la física. Así que para todas las unidades derivadas tenemos que usar la ecuación que la define.
Las unidades fundamentales no tienen ecuación que las define. Se definen mediante un patrón. ¿Cuál es la ecuación para volumen? Vamos, es muy simple la ecuación de volumen. ¿Cuál es? Área de la base por la profundidad o Altura. por altura. ¿Sí? Bueno, en este caso lo puse así. Área por altura. Área le puse A mayúscula, altura H mayúscula. Volumen, B mayúscula para volumen. Volumen es área por altura. Por ejemplo, en el sistema métrico, una área de 10 metros cuadrados por una altura de 3 metros, a lo mejor estamos hablando del volumen de un tanque, por ejemplo, que el tanque tenga una área de 10 metros cuadrados y por una altura de 3 metros, entonces el volumen resulta, la cantidad de volumen es la multiplicación, como lo define la ecuación, queda 30 y las unidades sería metro cuadrado por metro y por lo tanto quedan metros cúbicos. Lo mismo en el sistema inglés, si multiplicamos 10 pies cuadrados por 3 pies, quedarían 30 pies cúbicos. Y en el sistema internacional, pues sería exactamente igual que en el sistema métrico. ¿De acuerdo? Entonces, la ecuación de volumen se utiliza para calcular el valor del volumen y las unidades no lo dice la ecuación. Las unidades queda definido por las unidades que sustituimos. Por ejemplo, si en lugar de sustituir, por ejemplo, acá, si en lugar de sustituir metro por metro, sustituyo centímetros por centímetros, pues entonces quedarían centímetros cuadrados. Entonces, las unidades que resultan dependen de las unidades que sustituyen. Para la unidad de volumen, ¿hay alguna unidad especial? Pregunto. No la puse aquí. Ni en el sistema métrico, perdón, ni en el sistema métrico, ni en el sistema inglés, ni en el sistema internacional, puse una unidad especial porque no hay una unidad especial de uso general. Pero sí hay una unidad especial de uso particular para volumen de uso particular. ¿Qué unidad de volumen hay en el sistema métrico? Litros. Millas náuticas. No, milla náutica. Por cierto, milla náutica, Longitud, ¿no? milla náutica es una unidad de distancia que se utiliza en navegación. Milla náutica es de distancia para navegación. No, el litro. El litro es una unidad especial, pero no se utiliza el litro para cualquier volumen. ¿Para volumen de qué se utiliza comúnmente? Líquidos. Para volumen de líquidos. No se utiliza para sólidos ni para gases. Para líquidos. O sea, el litro no es de uso general. Si fuera de uso general, lo pondría aquí. Repito, los de uso general los pondría aquí. Por ejemplo, cuando hablemos de energía, voy a hablar de la caloría. Esa sí es de uso general. O en el sistema inglés, el BTU, ese sí es de uso general. Y por eso sí los puse aquí. Pero los que no ponga aquí es porque no son de uso general. Por ejemplo, el litro. Y en el sistema inglés también hay uno de uso particular en lugar de pie cúbico, similar al litro. ¿Cuál es? Galones. El galón. El galón también, y también, al igual que el litro, nada más se utiliza para líquidos. El galón es unidad de volumen para líquidos. Y claro, hay una equivalencia para convertir metros cúbicos a litros y una equivalencia para convertir pies cúbicos a galones. No tiene caso mencionar ahorita las equivalencias esas.
La siguiente unidad derivada es velocidad. ¿Cuál es la ecuación que define a velocidad? Díganmelo. Distancia entre tiempo. Distancia entre tiempo. Así que para calcular velocidades tiene que usarse esa ecuación. Y aquí puse la ecuación, una B mayúscula, pero a la B mayúscula le puse una rayita arriba. Así la vamos a usar aquí en termodinámica, porque vamos a usar B mayúscula para volumen y para no confundir velocidad con volumen, entonces a la B mayúscula se le pone la rayita arriba para recordar que es velocidad. Distancia entre tiempo. Por ejemplo, en el sistema métrico, si sustituyo una distancia, por ejemplo, si un objeto recorre una distancia de 200 metros en 4 segundos, pues entonces la velocidad de ese objeto serían 50 metros por segundo. Es decir, dividiendo las cantidades, obtenemos el valor de la velocidad. Y dividiendo las unidades, obtenemos las unidades de la velocidad. Si estamos sustituyendo metros y segundos, entonces el resultado, las unidades resultantes son metros sobre segundo. Entonces, espero que entiendan. Una ecuación sirve para calcular el valor, pero también para conocer las unidades. El valor que resulta cuando dividimos las cantidades y la unidad que resulta cuando dividimos las unidades. Quedan metros por segundo. Y esas son las unidades de velocidad. En el sistema inglés muy similar, si dividimos 200 pies entre 4 segundos, quedan 50 pies sobre segundo. Y esas son las unidades de velocidad en el sistema inglés. En el sistema internacional sería lo mismo que en el sistema métrico. Así que hasta ahorita también las unidades de área, volumen y velocidad son las mismas en el sistema internacional que en el sistema métrico, aunque aquí para segundo ya nada más se escribe una S. ¿Hay alguna unidad especial para velocidad? De uso general, no, porque lo hubiera puesto. Pero de uso particular, ¿la hay en el sistema métrico? Para convertir metros por segundo a otra unidad especial. Serían los kilómetros por hora o sobre hora. Bueno, en ese caso no es una unidad especial, es un prefijo. Estamos usando el prefijo kilo para metro. No es una unidad especial. En ese caso es un Millas por prefijo. hora. No, en el sistema métrico estoy hablando. No, no conozco. O en el sistema inglés, las millas por hora, bueno, en lugar de pies, las pies se convierten a millas y los segundos se convierten a horas. Pero otra unidad especial que tenga un nombre diferente a lo que ya hemos mencionado, unidad de velocidad. No, no conozco, profe. De hecho, sí la hay, no, es que a mí se me fue, se me olvidó. Se me olvidó. Entrarían los años luz. Años luz, por cierto, años luz no es ¿De una longitud, no? unidad. Años luz no es una unidad de tiempo. Año luz es una unidad de distancia, por cierto. Es una unidad de distancia, año luz, aunque suene raro. No, pues la tercera es la vencida. ¿Alguien dijo otra cosa? El nodo, ¿no?
Hay otra unidad especial para velocidad, pero no la recuerdo. ¿Alguien dijo algo, perdón? El modo, algo así. No, necesitan hablar más claro porque no les escucho bien. Cuando hablen, procuren hablar más claro porque no les escucho. Si están muy retirados del submicrófono, necesitan acercarse un poco para que se escuche mejor. En fin, no recuerdo las unidades especiales de velocidad. Ahí se los debo. Pero esas serían simplemente las unidades de velocidad. Pasamos a la unidad de aceleración. ¿Cuál es la ecuación que define a la aceleración? La diferencia de velocidades en un determinado tiempo. ¿Diferencia de velocidad? En un tiempo. Pero no es muy común. Sí tiene razón, puede ser una diferencia de velocidades entre tiempo. Pero en lugar de diferencia de velocidades, Velocidad entre tiempo. simplemente velocidad entre tiempo. Y aquí puse la ecuación así. Una A minúscula para aceleración, la velocidad entre tiempo. Entonces, sustituimos velocidad y tiempo. Por ejemplo, una velocidad de 50 metros por segundo en un tiempo de 10 segundos quedaría una aceleración de 5 y las unidades sería dividir metros sobre segundo y por lo tanto quedaría metros sobre segundo cuadrado. Lo mismo en el sistema inglés, 50 pies por segundo entre 10 segundos, la aceleración queda una aceleración de 5 y las unidades quedan pie sobre segundo cuadrado. Y lo mismo en el sistema internacional, que sería igual que en el sistema métrico. En el sistema internacional sería igual, solamente con la diferencia que segundo se puede escribir como S solamente. Recuerden, se debe respetar las unidades, aunque yo no voy a respetar las unidades para segundo y sí voy a escribir sec. Pero lo correcto es respetar las unidades. ¿Hay alguna unidad especial para aceleración? No, no es muy común. No es muy común. No hay una unidad de aceleración de uso general. Por cierto, de velocidad ya me acordé una, el Mach. Es para navegación aérea, el Mach. Hay otra para navegación marítima. ¿Cuál es? No me acuerdo. Serían los nudos, ¿no? Los nudos, creo que sí, son los nudos para navegación marítima. Así como para navegación aérea es el Mach. O sea, para la velocidad de un avión se puede usar el Mach. Para la velocidad de un barco se utilizaría el nudo. Pero son para navegación. Aceleración, no hay una unidad especial de aceleración. Simplemente se dejan así las unidades. Y ahora llegamos a la unidad de fuerza. ¿Cuál es la ecuación que define a la unidad de fuerza? ¿Cuál es la ecuación? Es muy famosa esa ecuación. Masa por aceleración. Masa por aceleración. La famosa ley de... La segunda ley de Newton. Así es, la segunda ley de Newton. Fuerza es igual a masa por aceleración. Aquí, así escribí la ecuación de fuerza, una F mayúscula para fuerza, una M minúscula para masa y una A minúscula para aceleración. Es muy común, se recomienda que para los símbolos matemáticos se utilicen símbolos sencillos que podamos recordar qué significan. ¿Por qué se utilizan los símbolos matemáticos? Por cierto, ¿por qué usar símbolos matemáticos? Para generalizar. ¿Para qué poner aquí símbolos matemáticos?
¿Por qué en las ecuaciones se usan símbolos matemáticos? Pues, Para imagínense, diferenciar las variables. ¿perdón? Para diferenciar las variables. Bueno, en No, este no, caso, no, magnitudes. no, no, no. En estos casos, esas ecuaciones son muy sencillas. Pero aún así, cuando sea una ecuación muy sencilla, imagínense escribir la ecuación escribiendo los nombres de cada variable. Fuerza igual masa por aceleración. Entonces, ¿son abreviaturas? Es abreviatura para abreviar, para simplificar, para no tener que escribir las ecuaciones con el nombre de cada variable, que algunas ecuaciones son muy largas porque tienen muchas variables y quedaría un nombre grandísimo que tendría que usarse varios renglones. Es para simplificar al escribir la ecuación. Para eso se usan los símbolos matemáticos. Lo mismo, ¿para qué se definen los símbolos de las unidades? Para simplificar cuando se van a escribir las unidades. Para no tener que escribir metro completo, o no tener que escribir kilogramo completo, o no tener que escribir segundo completo. Para simplificar, para abreviar cuando se van a escribir. Para eso son los símbolos. Para simplificar a la hora que se va a escribir. Igual en los símbolos matemáticos en las ecuaciones, para simplificar. Por eso, para simplificar, la palabra fuerza se simplifica con una F mayúscula. O puede ser F minúscula, no importa, mayúscula o minúscula, como quieran. Masa, una M minúscula, aceleración, una A minúscula. Para simplificar, para eso se ponen símbolos. Sustituimos una fuerza de 10 kilogramos masa. Perdón, una masa de 10 kilogramos masa. Recuerden que la unidad de masa en sistema métrico es kilogramo masa. Una masa de 10 kilogramos masa por una aceleración de 4 metros sobre segundo cuadrado, multiplicando 10 por 4, pues queda una cantidad de 40. Y ahora multiplicamos kilogramo masa por metro sobre segundo cuadrado. Por lo tanto, queda kilogramo masa metro cuadrado sobre segundo cuadrado. Por cierto, quiero mencionar cuando se multiplican unidades, por ejemplo aquí, al multiplicar kilogramo masa por metro, se recomienda escribir un guión de separación. No escribirlo así sin guión. Y peor, imagínense que la M de masa no se ponga como su índice. ¿Sí vamos a hacer eso, profe? Se confundiría con el símbolo de metro. Entonces, se recomienda poner un guión de separación para que no se confunda esta unidad con esta otra. No lo olviden, hay que aprender a escribir correctamente. Un guión de separación para unidades que se multiplican. Y lo mismo acá, por ejemplo, cuando se divide metro sobre segundo, se utiliza diagonal. Una diagonal para indicar una división. Para indicar división de unidades. Unidades que se dividen. Cuando se multiplican, se utiliza guión. Cuando se dividen, se utiliza diagonal. Que quede claro. Estas serían las unidades de fuerza en el sistema métrico. Kilogramo masa metro sobre segundo cuadrado. Pero a alguien se le ocurrió decir, es muy largo pronunciar kilogramo masa metro sobre segundo cuadrado. Está muy largo. ¿Por qué no simplificarlo? Y entonces se les ocurrió definir el kilogramo fuerza. Pero, y se dijo, el kilogramo fuerza es para uso general, para usarlo siempre. Y por esa razón la he puesto aquí. Y se estableció una equivalencia. Un kilogramo fuerza igual a 9.81 kilogramo masa metro sobre segundo cuadrado. Así que, en lugar de escribir aquí las unidades de kilogramo,
Por ejemplo, acá puse las unidades de área metro cuadrado. Y en lugar de escribir aquí kilogramo masa metro sobre el segundo cuadrado, ya estoy poniendo el kilogramo fuerza. Pero se tiene que usar esta equivalencia. Por lo tanto, hay que convertir estos kilogramos masa metro sobre el segundo cuadrado a kilogramo fuerza. ¿Y cómo lo convierto? Dividiendo entre 9.81. No puse aquí la operación dividiendo entre 9.81. Si lo verifican con su calculadora, al dividir entre 9.81, quedaría 4.08 y ahora escribiríamos kilogramo fuerza. Y listo. Por eso se inventó el kilogramo fuerza, para simplificar, para no tener que decir tan largo, una fuerza de kilogramos masa metro sobre segundo cuadrado, simplemente kilogramos fuerza. Pero hay que usar esta equivalencia. ¿Por qué 9.81? Hay un por qué y después les voy a decir por qué. Pero fue una ocurrencia de alguien. A alguien se le ocurrió ese valor de 9.81 y así se quedó el kilogramo fuerza. Y tiene que respetarse esa equivalencia. Para todos entendernos y todos manejar el mismo kilogramo fuerza, tiene que respetarse la equivalencia. Así como en el sistema inglés, que respetan las equivalencias, aunque hayan sido equivalencias muy raras, ocurrencias de el que inventó la pulgada, la yarda y la milla, se debe respetar para todos usar las mismas equivalencias y no cometer errores. Así que las equivalencias deben respetarse. Ya se nos acabó el tiempo, de hecho ya me pasé. Y mañana continuamos.